Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar por parte del Instituto Pedagógico de Formación Profesional. En esta ocasión queremos hablar de un tema que está causando mucho revuelo, mucho interés dentro de la comunidad educativa, también dentro de los hogares con los padres de familia, y tiene que ver con el pensamiento divergente. Y sobre este tema vamos a ocupar este espacio y para ello nos van a ayudar a dilucidar este tema, a hacerlo más claro para toda nuestra audiencia, dos doctoras especialistas que tengo a mi lado. A mi lado derecho está la doctora Bertalicia Carrillo Rodríguez. Ella es maestra de educación especial, actualmente con doctorado en educación y ha trabajado muchos años dentro de la educación especial. También es catedrática de nivel superior. De mi lado izquierdo está la doctora, ella es doctora en psicología educativa, también es licenciada de sus primeros estudios, cuenta con la maestría en educación infantil y pues también con vasta experiencia en lo que es la psicología educativa o la psicología infantil. Entonces, la primera pregunta que nos viene a la mente es tratar de aclarar los conceptos que se manejan, porque regularmente cuando hablamos de neurodiversidad también se habla de neuroatípico o neurodivergente. Entonces, doctora Berta, ¿cuál sería la forma o cómo podríamos entender si estos conceptos se deben de manejar como sinónimos o tienen alguna diferencia entre ellos? Claro, es sumamente importante tener claridad en los conceptos. Estos tres que acaba de mencionar, pues de pronto se utilizan como sinónimos cuando no lo son. En un primer lugar, tendríamos el concepto de la neurodiversidad. La neurodiversidad, pues, habla de todas esas características intrínsecas al funcionamiento neurológico que acompañan a la naturaleza humana. Todos somos diferentes, entonces de esa forma también nuestra manera de procesar nuestras ideas, nuestros pensamientos es diferente. Eso es la neurodiversidad. Todos somos neurodiversos, todos entramos ahí. Todos entramos en ese concepto de la neurodiversidad. Sin embargo, también se tiene que reconocer que en esas diferencias va a haber personas con una diferencia, con un funcionamiento neurológico significativamente distinto. Ellos procesan de manera todavía más distinta y entonces ya caemos en el rango de la neurodivergencia. Es cuando ellos se alejan de aquel estándar considerado como parte de la norma, ¿verdad? No, por no decir la palabra normal, ¿verdad? Que queremos también un poquito alejarnos de esos conceptos. Entonces ellos se alejan de estos estándares y caen en ese término de la neurodivergencia. Sin embargo, también hay personas que están dentro de lo que se espera en la norma. A ellos se les conoce como neurotípicos. Entonces, resumiendo, la neurodiversidad sería ese universo donde estamos todos, ¿sí? Ahí estamos todos. Es como un paraguas que abarca los diferentes procesamientos neurológicos. En esa diversidad va a haber personas con un procesamiento neurológico significativamente distinto, neurodivergente. Hay algunos que van a estar dentro de lo típico y serían los neurotípicos. Esa es la forma que un poquito nos ayuda a entender cómo ahorita las diferencias, pues lejos de considerarlas como un obstáculo, como un problema que hay que corregir, hay que poder valorarlas, respetarlas y poder acompañar, ¿verdad? Para que sea un proceso, pues, más saludable, más agradable para las personas. Muy bien. Doctora Elizabeth, ¿algo que quiera complementar? Es muy interesante hacer esta diferenciación entre los conceptos porque ya sea en el contexto cultural, educativo y social, sí se tiende a tener una asociación de los tres como si significaran lo mismo. Y sí es importante reflexionar en sociedad que cada uno de ellos es distinto. Y por ejemplo, desde el paradigma de la neurodivergencia, se invita mucho a las personas a reflexionar de cómo el lenguaje se puede ajustar para ser más inclusivo.
Todo lo que tiene que ver con neurodivergencia tiene una característica muy particular, que desde los manuales diagnósticos se asocian las palabras síndrome, trastorno, patología. Y al tener estas palabras ya en contexto, pues se sabe que es algo que va a atemorizar a la sociedad o a las personas que están diagnosticadas con alguna condición. Se trata de modificar a tener una condición, por ejemplo, condiciones de autismo, condiciones de déficit de atención y hiperactividad. Y por eso sí es importante hacer esta diferenciación de los tres. Muy bien. Doctora Eli, acaba de mencionar dos de las condiciones más comunes con las cuales los docentes en la actualidad se están enfrentando. El trastorno de déficit de atención o TDAH o el TEA, que es el trastorno del espectro autista. De hecho, espectro es otra de las palabras que asustan también, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles serían las características principales que ayudarían a un docente a identificar que tal niño o tal adolescente puede tener estas condiciones? Sí, los docentes en la actualidad tenemos que sentirnos como si fuéramos investigadores constantemente, como si fuéramos unos detectives que tenemos a nuestro alcance mucha información para analizar. Desde luego, el primer contacto con estas características que nos dan señales de neurodivergencia se encuentran en las cotidianidades que hay en las aulas o en los contextos escolares. Las principales características se manifiestan en diversos aspectos. El primero de ellos es la capacidad para procesar la información sensorial. ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas personas que tienen alguna condición diagnosticada tienen una forma distinta de procesar los estímulos sensoriales. Puede haber una hipersensibilidad o en otros casos, dependiendo de la condición, puede haber una hiposensibilidad, dificultad para procesar los estímulos visuales, auditivos. Puede haber también a veces alteración en el modo en que se le ejecuta el lenguaje y la comunicación. ¿Cuáles características se empiezan a ver? Son personas, son niños, individuos que tienen dificultades para mantenerse atentos en las conversaciones, suelen perder el hilo de una narrativa, algunos de ellos tienen dificultades para comprender palabras, otros tienen dificultades para expresar ideas de forma organizada y tenemos otro aspecto que tiene que ver con la función ejecutiva. Son chicos que normalmente nos van a mostrar a través de su comportamiento que algo no es igual que lo esperado porque tienen muchas dificultades en la planificación, en la organización, en la gestión del tiempo, en la regulación emocional. Las principales características que se pueden llegar a observar dependiendo de la condición puede ser explosiones emocionales. ¿Qué quiere decir? Que hay una impulsividad muy marcada, hay dificultades para detectar el peligro, hay dificultades para gestionar la frustración, hay dificultades incluso para reconocer las propias emociones, hablar de ellas y decir qué es lo que siente. Entonces ahí vemos que todas estas características se empiezan a manifestar en lo cotidiano, desde que llegan a un aula y les damos los buenos días. Si un chico no nos responde, si evade la mirada, si tiende a aislarse socialmente, si por el contrario quiere hablar todo el tiempo, quiere gritar, quiere ser impulsivo, no se cuida o se pone en riesgo constantemente. Es un conjunto que resulta muy evidente una vez que tenemos una observación de lo cotidiano. Muy bien. Bueno, fue una gran cantidad de características. Pero no necesariamente, ¿verdad? Hay que pensar que un chico con estas condiciones las va a tener todas. Sí, definitivamente. Y yo creo que cuando compartimos estas características en los entornos con docentes que están en educación básica, pues ellos se asombran de conocer las características, de ver lo específico que tiene cada condición. Y pueden ellos incluso expresarlo con toda sinceridad, que anteriormente ellos lo podían relacionar con una crianza inadecuada, con problemas de conducta, con otras situaciones que no tenían que ver con una cuestión neurológica. Y entonces esto les permite ser más sensibles cuando conocen las características
y saber que hay que de pronto poder ser un mediador de aquellas conductas. Muy bien, sobre esto, el conocimiento de las características. ¿De qué manera la neurodiversidad, ¿sí?, impacta en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero también en las relaciones sociales? ¿Sí? ¿Cómo le afecta esto al alumno y también al docente? Sí, bueno, pues hablando de neurodiversidad, yo creo que eso nos subraya lo que por años nos han recalcado, que todas las personas aprendemos diferente, que nos comunicamos y nos relacionamos de manera diferente, distinta. Entonces, bueno, mucho se ha insistido en que el maestro tiene que atender a esas diferencias. Cuando estamos ya en el terreno de la neurodivergencia, pues esto se acentúa. El maestro tiene que tener la información necesaria para poder atender de manera adecuada. Él tiene que entender que el niño con una condición neurodivergente va a procesar el aprendizaje diferente. Esto impacta obviamente en el acceso al conocimiento, en las formas en que él establece las relaciones con los demás y cómo regula su conducta. El maestro, además de proporcionar los apoyos pedagógicos que los menores necesitan, también tiene que ser capaz de propiciar un ambiente en el aula comprensivo, solidario, para poder lograr que este alumno no se sienta excluido. El maestro tiene que tener presente que para estos niños, tanto el aprendizaje como las relaciones sociales son un desafío. Entonces, él tiene que actuar propositivamente para poder conseguirlas, para poder apoyarlos. Muy bien, muchas gracias, doctora Berta. Bueno, ya que la doctora Berta nos está dando algunas estrategias, que una vez que el docente ya conoce el diagnóstico, obviamente tenemos que advertir que el diagnóstico debe provenir de un especialista siempre, ¿sí? El docente no puede etiquetarlos ni catalogarlos, tiene que ser por parte ya sea de un psiquiatra o un neurólogo, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya el docente ya tiene la claridad, ya sea porque le han llevado el diagnóstico, porque los padres le han informado, doctora Eli, ¿qué estrategias puede utilizar el docente para que este alumno sea incluido, se adapte y comience a socializar con sus compañeros? Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, voy a darles un poquito de contexto, de fundamento de por qué la importancia del diagnóstico. En la actualidad sí está habiendo como que un acercamiento a veces confuso a todas las señales de la neurodivergencia. Está habiendo diagnósticos erróneos. Esto ocurre muchas veces porque el profesional que está diagnosticando no es el que debe hacerlo. ¿Qué ocurre? Que el neuropediatra, el neurólogo son especialistas en lo que ocurre en los cableados cerebrales, pero para el diagnóstico de la neurodivergencia tiene que ser algo más allá. Tiene que haber un conocimiento del contexto sociofamiliar, tiene que haber información de lo que ocurre en el contexto comunitario, áulico, tiene que tenerse bien identificado cuáles son los comportamientos más frecuentes en los niños que son diagnosticados y utilizar las herramientas que nos dan ese tipo de información. Entonces, para todos los docentes que están empezando a familiarizarse con estos temas, ¿cuáles son los diagnósticos que sí nos van a nosotros proveer de las herramientas para conocer la situación de los alumnos que van a estar en las aulas? Diagnósticos de los psiquiatras, diagnósticos de los neuropsicólogos. Ahorita son los que están tomando mayor relevancia cuando se trata de neurodivergencia. Y ahora sí, respondiendo acerca de las estrategias, esto yo principalmente considero que lo podemos reflexionar desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que el desafío docente se transforma cuando tiene un alumno neurodivergente en el aula. ¿Qué va a ocurrir? Va a tener que basarse en los principios de compromiso, que principalmente activa esas redes emocionales que nos hacen tener interés, motivación y que hacen que se tenga la percepción de un entorno seguro que nos despierta la curiosidad y nos asombra. Segundo, tiene que activarse, tiene que tomarse en cuenta el principio de representación. ¿Qué quiere decir? Que la primera estrategia en donde se va a ver involucrado el docente es en ajustar
esos recursos mediante los cuales el alumno va a acceder al conocimiento, al aprendizaje. El docente tiene que hacer ajustes en los recursos visuales, en los recursos auditivos, tiene que crear un ambiente áulico que favorezca la atención, que evite la distracción, que minimice las expresiones impulsivas, tiene que hacer una adecuación al entorno que fomente la participación y la colaboración. Entonces ahí la primera estrategia es, ¿cómo voy a hacer para que mis alumnos me pongan atención, pero se sientan seguros, pero estén motivados, pero no se distraigan tanto? Entonces, es un desafío grande cuando lo vemos nosotros ya detenidamente. Y la tercera sería todo el principio de acción y expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos van a poner en práctica lo que están aprendiendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de la manera en la que se les proveen las oportunidades. Ahorita viene muy fuerte lo que son las TIC, se tiene que promover el uso de la tecnología, se tiene que proporcionar espacios en los que se pueda planificar y anticipar los cambios de actividades, agendas visuales, uso de pictogramas, cronogramas específicos de tiempo, listas de chequeo en la que los alumnos puedan tener consciente en la rutina del día que hemos logrado. Estos apoyos, estas estrategias no son una garantía de éxito, pero van a transformar la dinámica que se da dentro de las aulas de manera gradual. Muchas gracias, doctora Eli. Doctora Berta, ¿algo que añadir sobre las estrategias docentes? Yo creo que Eli puntualizó algo. El diagnóstico siempre va a tener gran impacto en los apoyos que se van a dar. Tradicionalmente, siempre se hablaba qué tan grave es la situación, ¿verdad? Si es superficial, si es moderado, si es severo. Sí. Y bueno, eso desaparece también. Sí. Ahora, bueno, los diagnósticos van enfocados al nivel de apoyo que requiere. Si aquello es limitado, si es también un poquito más intenso, si es generalizado. Entonces, dependiendo de la situación, de la condición y también la ayuda del especialista, tanto la información que nos da la familia como la que nos da el especialista, como la observación pedagógica del docente, va a configurar la estructura de los apoyos que requiere. Y obviamente, bueno, pues el maestro tiene que buscar esos apoyos y tiene que formar un equipo. Muy bien, hablando de esos apoyos, yo creo que uno muy importante es la sensibilización que puedas conseguir a través de la formación que se le imparte a los docentes y los recursos con los que ellos pueden contar para que estos niños, ¿verdad?, cada vez sean mejor incluidos. ¿Qué me puede decir, doctora Berta, sobre este papel que tienen la sensibilización, la formación, los recursos para ayudar a estos chicos con estas condiciones? Pues yo creo que son elementos fundamentales que van a poder concretar ese compromiso con la inclusión educativa. En primer lugar, la capacitación del maestro. La capacitación docente tiene que ser sólida y tiene que incluir un recurso autogestivo. El maestro tiene que ser consciente de que él tiene que buscar esa capacitación, que no podemos ahorita pensar en una derivación del alumno. Es su alumno y él tiene que tener la capacitación suficiente, una capacitación sólida. Y bueno, esto lleva ahí de la mano lo que es la sensibilización. Yo creo que el maestro tenga ese interés por atender de manera adecuada a las necesidades, a las condiciones de todos sus alumnos, va a ser la principal motivación para poder estar trabajando en esa capacitación, en una actualización. Y esto también, pues, no nada más tiene que ser del maestro. Tiene que formar un equipo. El maestro, el directivo, los padres de familia, el personal de apoyo, si es que lo hay, el personal de asesoría. Es la manera de que podemos poder dar una respuesta efectiva. Y bueno, pues no nada más es con la voluntad, también requerimos los recursos, ¿verdad? Se van a necesitar materiales específicos, materiales adaptados. Ahorita Eli manejaba lo que es el diseño universal del aprendizaje, los ajustes razonables. Todo ello va a derivar en indicarnos qué apoyos se van a requerir.
De pronto hasta tiene que haber un diseño específico del aula, aislar de pronto ruidos, cuestiones sensoriales. Necesitamos material como las tecnologías, como computadoras, material específico, recursos visuales, y entonces tenemos que ser equipo. Nosotros tenemos que ver que este tema de la neurodiversidad pues nos invita a crear entornos más flexibles, más comprometidos con la educación, y yo creo que ver que estas condiciones de los niños más que un obstáculo tiene que ser un factor de enriquecimiento colectivo. Lo que hagamos por estos niños va a beneficiar a todo el grupo. Eso es algo que lo tenemos comprobado, comprobadísimo. Es un círculo de beneficio. El mismo maestro se transforma, el mismo maestro enriquece su formación profesional, el equipo, la comunidad, y esto es lo que nos va a dar, pues, poder ver resultados claros, visibles para estos niños. Muchas gracias, doctora Berta. Doctora Elizabeth, ¿algo que añadir sobre la formación y sensibilización de los docentes? Sí, me parece muy interesante porque, bueno, especialmente en México, cuando se habla de inclusión, se habla de transformar las políticas, las culturas y las prácticas. Y, por ejemplo, si lo vemos desde la parte política, es tener estos programas que visualicen la inclusión como algo real en lo que se debe estar trabajando constantemente. Y cuando hablamos de la cultura, hablamos de esta minimización que debe haber en las barreras, ¿verdad?, que le impiden a las personas neurodivergentes tener acceso a las oportunidades. Y cuando hablamos de cultura, se habla de erradicar los prejuicios. Muchas veces tenemos sesgos sobre lo que es la neurodivergencia, y la cultura a veces tiene una idea errónea de que la inclusión es decir que los alumnos neurodivergentes están en las escuelas, pero realmente se trabaja con ellos o solo están presentes ahí. Sí, o se considera que ellos no forman parte de los alumnos con necesidades educativas especiales. Exacto. O sea, también como que dicen, no, es que él tiene tal condición, pero no se tiene ese enfoque. Y cuando hablamos de las prácticas, se habla de transformar el modo en el que se trabaja con estos alumnos. Cómo se va a cuidar siempre la motivación, cómo se va a favorecer que identifiquen una estructura que les brinde orden y que les permita reconocer sus responsabilidades ya y tener conciencia de las reglas que existen en el entorno. Entonces, sí, tenemos mucho en lo que se debe seguir trabajando y reflexionando. Doctora Eileen, voy a aprovechar su formación como psicóloga para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tan conveniente es decirle a un alumno, obviamente con diagnóstico en la mano, ¿verdad?, que su forma de procesar, ¿sí?, la información, la forma de relacionarse con los demás es diferente, ¿sí?, que tiene un diagnóstico ya sea de TDAH o de trastorno del espectro autista, ¿sí? ¿Cómo decirle a un niño, a un joven, primero, y si es conveniente decírselo y a qué edad? Sí, definitivamente sí es conveniente decírselos. Hay que tener en cuenta que no por estar dentro de la neurodivergencia no son conscientes de que algo ocurre con ellos. Desde luego lo más recomendable es empezar a decirles en una edad en la que empiezan a tener una comprensión clara del lenguaje. La edad recomendada en la que se les puede empezar a hablar acerca de su condición es a los 6 años. Si se dan cuenta, a los 6 años es cuando inician la educación primaria. Hay un poco más de comprensión, va a haber un poquito más de... se relacionan más con los cambios que pueden estar viendo en ellos mismos, pero desde luego a cada edad puede haber una variabilidad en la forma que se lo decimos. Usar un lenguaje sencillo, usar un lenguaje claro, especificar cómo son esas diferencias, cómo puede empezar a reconocer sus sentimientos, emociones, cómo puede empezar a delinear su personalidad, pero todo desde una forma clara en entornos que brinden seguridad. ¿Por qué es importante que sí tengan el conocimiento de su condición? Porque se dice que esto va a favorecer los procesos de autoconocimiento. Cuando una persona neurodivergente aprende a conocerse a sí misma,
va a tener más capacidad para reflexionar sobre sus propias acciones y hacer cambios, hacer adaptaciones en el comportamiento. Va a poder avanzar más en tolerar la frustración, va a poder avanzar más y de forma gradual, sobre todo, no ocurre todo de manera mágica. Es que a los 6 años ya se lo dijimos y ya le quedó claro. Es un trabajo constante y constantemente se le habla de su condición a través de las formas de crianza, de interacción que tenemos con ellos. Se debe abordar la información de acuerdo a los cambios que se vayan dando también. No es lo mismo tener un niño autista de 6 años que uno de 8. Hay muchas diferencias. Muchas cosas cambian a nivel psicológico porque se empieza a tener una percepción distinta del sentido de pertenencia, de quiénes son sus amigos, con quiénes se quieren relacionar y con quién no, qué les genera miedo, qué les genera duda. Y si tienen un conocimiento de su diagnóstico, se va a minimizar la ansiedad, se va a minimizar el miedo, la frustración. Muy bien. Doctora Berta, ¿alguna idea más de cómo el alumno, ¿sí?, conozca su diagnóstico y sus características puede ayudarlo a potenciar sus habilidades, ya sea sociales o académicas? Sí, bueno, yo creo que hemos estado señalando aquellas diferencias como que en el plano hacia abajo, ¿no? Sí. Pero ellos también tienen fortalezas. Entonces, sí, el poder hablar de que él sí es, ¿verdad? Tiene una diferencia, tiene una característica, como las tenemos todos, y que él tiene los apoyos necesarios. Yo creo que en primer lugar la familia tiene que estar informada, tiene que estar consciente, tiene que haberlo asimilado para poder transmitirle esa seguridad al chico. Y obviamente él va a tener ese acompañamiento. Me parece que es una manera de que los empoderas, de que los ayudas a reconocer sus fortalezas. Es impresionante ver que aunado a estas diferencias neurológicas hay unos chispazos donde ellos pueden comprobar que ni está enfermo, ni vale menos, ni tiene una menor capacidad intelectual. Ayudarlos a que ellos puedan reflejar quiénes son, lo que son buenos, explotar todas esas áreas fuertes que él tiene, les va a ayudar y va a poder salir adelante. Y podemos ver que si bien la mayoría de estas situaciones, de estas condiciones neurodivergentes, pues continúan hasta la edad adulta, son personas que pueden ser autónomas, que pueden tener un trabajo, una profesión, terminar una carrera. Va a quedar alguna secuela, pero cuando se acepta, cuando se aprende a vivir con ello, pues lo va a hacer de una mejor manera. Tener un trabajo, casarse, sí, tener hijos. Sí, la verdad que, o sea, una todo vida eso normalizada. Así es. Pues mira, qué bueno que concluimos con esta idea, porque mucho hablamos de la neurodivergencia en la edad escolar, pero estos chicos en algún momento dejan la escuela y entonces ya ni sabemos qué es lo que pasa con estas personas. Algunas, como dice la doctora Berta, se adaptan, pero otras jamás, sí, socialmente se vuelven dentro de un ambiente, se sienten integrados dentro de su comunidad. Entonces, yo creo que las quiero invitar a que lo dejamos abierto y en una próxima ocasión hablemos sobre qué pasa con estas personas, ¿sí?, del pensamiento divergente una vez que son adultas. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, les agradecemos su atención. Espero que haya sido de mucha utilidad este podcast sobre este tema tan relevante en la educación y los esperamos en la próxima sesión. Mi nombre es Sergio Raúl García Martínez, soy director del Instituto Pedagógico de Formación Profesional. Muchas gracias.